Bueno, vamos a seguir con nuestra segunda etapa de este curso de investigación de mercados internacionales. Y como lo marcábamos en nuestra charla anterior, es un enfoque muy adaptado a lo que es la búsqueda de mercados internacionales, la búsqueda de oportunidades en los mercados de exportación. Primeramente, cuando vamos a investigar o vamos a llevar adelante una investigación de mercado, lo que tenemos que tener muy presente y muy al detalle cuál es básicamente el objetivo, el problema de investigación que nosotros estamos llevando a cabo. Para esto es muy necesario saber cuál es lo que moviliza al investigador o cuál es lo que moviliza al empresario a poder llevar adelante esta investigación. Específicamente necesitamos tener una descripción de cuál es del problema que nosotros queremos resolver con la investigación de mercados. ¿Qué es lo que vamos a resolver cuando termine esta investigación de mercado? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el problema que vamos a resolver? ¿Cuál es la necesidad que vamos a satisfacer? Y específicamente cuál es el motivo que nosotros nos moviliza para poder, obviamente, generar recursos para poder cubrir esta investigación y poder llevarla a cabo. Entonces, tenemos que delimitar la investigación, tenemos que delimitar nuestro campo de acción. Nosotros no es lo mismo evaluar, por ejemplo, las condiciones de accesibilidad a un mercado internacional que evaluar los gustos y las preferencias de un sector de un mercado internacional. Son dos objetivos distintos, son dos problemas de investigación distintos y obviamente van a ser dos enfoques distintos en cuanto a llevar adelante la investigación. Entonces, siempre el objetivo que nos moviliza, el problema de investigación, tiene que estar muy de la mano con los objetivos específicos y obviamente con nuestras hipótesis. Como se marcaba anteriormente en el encuentro anterior, el empresario probablemente tenga alguna hipótesis de decir los mercados asiáticos son los que mayormente están dando rentabilidad o los que mejor se están comportando en cuanto a las tendencias de compras. Pero probablemente eso sea una hipótesis y eso es tal vez un punto de vista o un indicio que a nosotros nos determina el cómo encarar la investigación, el cómo plantear nuestro objetivo de investigación. Cuando nosotros tenemos un objetivo principal, un objetivo central, también vamos a tener que ver cuáles son las herramientas o cuáles son también los procesos que vamos a necesitar para llegar a cumplir con ese objetivo principal. Si yo quiero evaluar, como les marcaba anteriormente, las condiciones de accesibilidad a un mercado internacional, tal vez mis objetivos específicos, que son aquellos que voy a necesitar eh, también para cumplir con mi objetivo principal, van a ser conocer, como les marcaba anteriormente, los aranceles, conocer las tendencias de compra, conocer las ferias internacionales que van a estar, que van a darse en ese país, conocer los protocolos y normas de negociación. Bueno, todos esos pueden ser objetivos específicos que a mí me van a ayudar para llegar a cumplimentar mi objetivo principal, que es saber si entrar a ese mercado es rentable o no, o si para mí es rentable o no, para mi empresa, porque muchas veces suele pasar que para una empresa es una oportunidad y para otro tal vez no lo es, porque no tiene los recursos, porque no tiene la materia prima, o este año su producción estuvo un poco mermada o tuvo problemas con las condiciones climáticas y entonces no termina siendo una oportunidad porque realmente no va a poder servir al cliente internacional con su producción. Entonces, siempre el objetivo va a estar planteado y muy ligado a lo que la situación inicial, a la situación actual de la empresa y todos los recursos que tengamos para movilizar.
Entonces, nuestros objetivos de investigación, cuando nosotros, dentro de lo que es la metodología, dentro de lo que es las formalidades de plantear nuestros objetivos, cuando nosotros planteamos objetivos específicos, que son aquellos que me van a ayudar a obtener mi objetivo principal, siempre tienen que estar formulados con lo que corresponde a, por ejemplo, decir conocer, descubrir, indagar, revelar o verificar los principales medios de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que son verbos en infinitivo, ¿sí? Porque esa es la manera que se estila hacerlo y realmente es lo que por ahí se trabaja en todo tipo de investigaciones. Ahora, un objetivo de investigación tiene que tener una consonancia directa con los objetivos específicos. Si mi objetivo de investigación busca conocer cuáles son las preferencias de los consumidores de Bolivia, obviamente las hipótesis que yo voy a plantear y los objetivos específicos que yo voy a plantear tienen que tener una relación con ese objetivo principal. ¿Cuál podría ser un objetivo específico? Bueno, a ver, conocer cuál es el comportamiento de la clase media alta en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Identificar cuáles son los segmentos de compra que mayormente adquieren el producto XX. Conocer el precio que están dispuestos a pagar los santacruceños en tal producto. Entonces, en esta situación tenemos una relación directa con los objetivos específicos con el objetivo principal. Y a su vez también las hipótesis que yo voy a tener tienen que tener una relación entre estos dos, entre estos tres. Yo no puedo plantear una hipótesis y decir los consumidores de La Paz son los que mayormente importan o consumen nuestro producto, cuando inicialmente mi objetivo general estaba planteado desde un punto de vista para Santa Cruz de la Sierra. Entonces, tenemos ahí dos disyuntivas que realmente no se condice una con otra y realmente no responde a una estructura y a lo que es la investigación. Y más allá de la metodología, de la complementación que nosotros tenemos que ir dando por formalidades, cuando lo querramos llevar a cabo, vamos a planificar toda una investigación para hacer tal vez en Santa Cruz de la Sierra, y probablemente el foco tendría que ser en La Paz. No lo sabemos. Eso depende de los objetivos que persiga el empresario para abordar tal mercado. Entonces, ¿cómo voy a planificar y cómo voy a diseñar nuestra investigación de mercados? Bueno, tengo que identificar las fuentes de información. ¿De dónde voy a sacar la información yo? Si yo tengo que conocer cuáles son los comportamientos de compra, probablemente necesite primeramente saber cuáles son, cuánto está importando en este caso Bolivia, y de esas importaciones cuánto van a Santa Cruz de la Sierra y cuánto van a La Paz. Y en función de eso voy a empezar a diagramar cómo va a ser mi investigación de mercados. Obviamente después voy a tener que elegir un diseño de investigación que en los encuentros próximos los vamos a ir detallando uno a uno y cuáles son los beneficios y las ventajas de cada diseño. ¿Cuál va a ser nuestro método de acopio de información? Lo voy a hacer a través de encuestas, voy a ir visitando casa por casa y recolectando la información y preguntando si consume, por ejemplo, algún producto específico, si consume golosinas. Imaginemos que tenemos un empresario peruano que quiere exportar golosinas a Bolivia.
Entonces, si lo voy a plantear de esa manera, ¿tengo la capacidad, tengo el dinero suficiente para pagarle a los encuestadores en Bolivia y que vayan casa por casa haciéndolo? ¿O realmente no tengo el dinero disponible? Entonces, si no lo tengo, tal vez me sea más económico o me sea más barato hacer entrevistas con importadores y tal vez ahí sí obtengo información, aunque claramente los métodos no son los mismos, pero también los recursos no van a ser los mismos. Bien, tengo que especificar la muestra, el plan de muestreo, a ver quiénes van a ser parte de mi muestra. Mi muestra van a ser las personas en los hogares, la persona que va a comprar las golosinas al supermercado o a la tienda de barrio, o la muestra mía como para conocer información válida y apropiada va a ser los importadores. Bueno, eso lo tengo que hacer, lo voy a delimitar en función de los objetivos que me vaya planteando. Y obviamente, como siempre digo, de los recursos disponibles. Y esto me da el pie para decir, bueno, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el dinero que vamos a tener o que vamos a asignar para poder llevar a cabo esta investigación? ¿Sí? ¿Tenemos los recursos suficientes para hacer una encuesta casa por casa? Y tal vez no, porque es una investigación de mercados muy costosa. Y nos va a convenir hacer entrevistas con importadores. Ahora, si hacemos entrevistas con importadores, ¿las vamos a hacer personales? ¿Vamos a viajar? ¿Le vamos a pagar a una persona que está en Bolivia para que haga los cuestionarios? ¿La vamos a hacer telefónicamente? ¿La vamos a mandar por mail? Bueno, cada una de esas tiene sus pros, tiene sus contras, y claramente eso lo tenemos que ir diseñando previo a llevar a cabo la investigación de mercados, y eso consta de todo lo que es el diseño y obviamente el muestreo. Y después sí, vamos a ir a hacer una redacción de cuál es nuestra propuesta de investigación en función adaptado, en función de lo que es la adaptación a los recursos necesarios y el objetivo de la investigación. Entonces, todo esto es lo que moviliza, todo esto es lo que va movilizando al investigador, que tiene que tener un trato directo, una información, una comunicación directa con el empresario, o incluso no con el empresario, puede ser que, no sé, la Federación de Exportadores de Perú necesita también hacer una investigación. Entonces, el investigador tiene que estar muy al detalle con cuáles son, qué es lo que se está buscando. Entonces, en función de eso y con qué recursos se cuenta, y en función de todo eso, se va planificando y diagramando la investigación, todo el diseño de la investigación. Yo antes les marcaba, nosotros tenemos distintas maneras de apropiarnos, de generar información. Podemos adquirir información primaria o información secundaria. ¿Qué quiere decir esto? La información primaria es la información que tiene un carácter de, original, es aquella que tal vez generamos nosotros. Entonces, si yo me siento en una entrevista con el empresario y le hago preguntas, voy a estar recabando información primaria. En contrapartida, voy a estar recabando información secundaria cuando trabaje sobre datos que ya existen. Por ejemplo, una investigación que haya realizado PROMPERÚ, una investigación que haya realizado ProEcuador o ProColombia, o la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Son información que ya está disponible en otras fuentes. Y no es que voy a utilizar o una u otra, voy a trabajar con las dos, porque las dos me sirven, porque las dos me genera un cúmulo de información muy importante, ¿sí? Y no siempre voy a poder generar información primaria, porque no voy a tener los recursos suficientes. Y no solamente cuando hablo de recursos, hablo de dinero, porque muchas veces uno lo asocia enseguida con dinero, sino que en este campo de trabajo, lo que mayormente también se valora es el tiempo, ¿sí? No voy a tener el tiempo necesario.
tal vez para hacer una investigación muy, muy exhaustiva, me va a llevar alrededor de 4 meses, pero tal vez la persona que me encarga de esa investigación lo necesita al cabo de 1 mes y medio o 2. Entonces, tenemos que ir trabajando en función de los recursos. Cuando digo recursos, nuevamente repito, ya sea financiero o de tiempo o humano, y me tengo que ir adaptando a esa situación. Entonces, voy a utilizar tanto información primaria como secundaria para llevar adelante la investigación. Lo que fui acá marcando es algunas herramientas que se utilizan para el análisis de mercado. Por ejemplo, Trademap. Trademap es una base de datos de lo que es estadísticas internacionales, tanto de importación como de exportación, donde no solamente tiene esta base de datos de lo que es los flujos comerciales, las operaciones de comercio exterior, sino que también hay ciertos indicadores que permiten estimar una demanda potencial, que te permite conocer los aranceles, que permite conocer cuáles son las condiciones de acceso en cuanto a barreras para arancelarias, cuál es el crecimiento que han tenido las importaciones o las exportaciones. La búsqueda también se puede hacer una búsqueda de mercados en función de las estadísticas comerciales que se van generando. Es una herramienta muy interesante, muy fuerte, que nos permite generar una muy buena información y unos muy buenos análisis para poder identificar tendencias de compra, para poder identificar oportunidades de negocio, y toda la información necesaria para poder planificar el ingreso a nuevos mercados internacionales. Es gratuita, hay que registrarse, hay que hacerse un usuario, una contraseña, y se puede empezar a operar, y tenemos que conocer, obviamente, nuestra posición arancelaria de nuestro producto. Después de Trademap, hay otras más que se pueden ir conociendo. Por ejemplo, Market Access también es un servicio de Trademap, que también permite conocer cuáles son las barreras de acceso. Y después todas estas que vamos nucleando, que vamos referenciando, que está bueno que por ahí se vayan familiarizando como para poder ir mirándolas. Siempre esto requiere mucho de visitar las páginas, de familiarizarse, de hacer alguna prueba que realmente les puede llegar a ser muy, muy válido. Herramientas para... otro tipo de herramientas pueden ser las administraciones de aduana. Obviamente cada aduana de cada país tiene un control muy exhaustivo de los ingresos y los egresos de tanto de mercadería, incluso también como de personas que entran y salen del país. Entonces ellos tienen una información muy, muy fidedigna de lo que son las operaciones comerciales. Las cámaras de comercio suelen también generar su propia información para sus asociados. Em, También suelen hacer estudios, suelen hacer prospecciones de mercado, que a veces están disponibles en internet, u otras veces hay que pagar para poder acceder a ellas. El Banco Mundial también es una herramienta muy, muy interesante, que tiene muchísimos indicadores de los cuales podemos acceder gratuitamente. Por ejemplo, entre los indicadores más importantes de comercio exterior, podemos llegar a identificar la facilidad para hacer negocios, el desempeño logístico que tiene cada país, los días para iniciar una empresa, los días aproximados que tardan los trámites en sede aduanera. Muchos indicadores que realmente me van dando un pantallazo, me van dando una visibilidad acerca de cómo se comporta el mercado y de cómo realmente, si realmente es una oportunidad o no para poder llegar a ese mismo.
Otra puede ser Gnosis, es una herramienta muy interesante también, pero esta sí que es paga, hay que pagar un canon mensual, donde incluso tienen acceso hasta las empresas que hacen, eh, las firmas que van a hacer que hacen las exportaciones, entonces ahí podemos conocer a los precios de exportación, los destinos, todo ese tipo de información que ya es un tanto más, eh, más específica, la podemos acceder de ahí y obviamente hay que pagarla. La OMA también emite informaciones, los Institutos Nacionales de Estadística, por ejemplo, el ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Alianza del Pacífico también puede tener todo este tipo de información. Cuando hablo de información en general de comercio exterior, ya sea de información cualitativa, que es más bien de conocer de gustos, de preferencia, de información que no se puede cuantificar, y también tiene información cuantitativa que respecta a estadísticas de negocios internacionales. Es muy importante ir conociendo y también delimitando nuestras fuentes de información, nuestras bases de datos. Yo lo que fui marcando acá son las más conocidas, las principales, dependiendo del sector, dependiendo del país en donde estemos, vamos a tener distintas fuentes a las cuales vamos a ir consultando y muchas veces nosotros como investigadores vamos a ir apreciando unas más que otras. En esa medida uno se va armando su propia base de datos de fuentes de las cuales puede ir obteniendo la información que está buscando. Pero así como en esta situación estamos hablando de investigación de mercados, tal vez hay alguien que hace investigaciones por ejemplo, científicas, entonces obviamente las fuentes que va a consultar no tienen mucho que ver con comercio internacional, sino más bien eh, más arraigado al campo de la ciencia. A continuación, lo que están visualizando son diseños de investigación. En palabras más, palabras menos, es como decir, ¿cómo voy a encarar la investigación? Y siempre les marco y siempre les decía, no tenemos un modelo a seguir, que lo hacemos en función de nuestros objetivos, em, de la situación actual de la empresa, de los recursos necesarios. Entonces, el diseño de investigación va a estar muy de la mano, va a estar muy de la mano con el proyecto que nosotros estamos encarando y con la situación particular de cada empresa o de cada entidad para la cual estamos generando esta información. Por ejemplo, podemos llevar a cabo una investigación exploratoria o una investigación concluyente. Todas estas, yo lo que estoy haciendo ahora, estoy haciendo una breve presentación de cada diseño, y a lo largo de este curso vamos a ir conociendo un poco más de cada una y nos va a abrir un poco el abanico de todas las alternativas, de todas las situaciones posibles que nosotros vamos a tener al momento de llevar a cabo esta investigación. Por ejemplo, la investigación exploratoria, ¿sí? Esta misma puede tener un enfoque documental. ¿Qué quiere decir esto? La investigación exploratoria se basa básicamente en recabar información a través de fuentes secundarias, también se pueden mechar un poco con fuentes primarias, pero puede tener estos dos tipos de enfoques, tanto documental como cualitativo, o una mezcla de los dos, nada es excluyente en este caso. El enfoque documental básicamente es una consulta constante a través de libros, revistas, periódicos, o ya investigaciones o perfiles de mercado que se hayan hecho o que hayan hecho otras entidades, y nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, en función de nuestro objetivo de investigación, lo estamos
centralizando, lo estamos unificando en este documento, ¿sí? Porque muchas veces tal vez puedo recolectar información de una investigación, por ejemplo, los gustos y preferencias de un consumidor dado de la plaza ecuatoriana, y el acceso, las condiciones de acceso, que son todo lo que es aranceles, barreras pararancelarias, documentos a completar, eh, eh, factura comercial, factura o proforma o bill of lading, cualquier tipo de documento, esa información la puedo sacar de otra fuente. Entonces, como que voy buscando en distintas fuentes, de libros, revistas o información ya generada, y la voy documentando en un solo documento. Eh, Asimismo, también podemos tener un enfoque cualitativo, ¿sí? Que el enfoque cualitativo es un estudio de lo que dicen y lo que van haciendo un poco las personas. En este caso puede ser los importadores, en este caso puede ser los distribuidores, los consumidores. Entonces, eso va mutando, va variando en función de nuestro objetivo. Otro tipo de diseño de investigación puede ser la investigación conclusiva. Y dentro de esto podemos tener un diseño descriptivo que busca básicamente describir, primero observar y luego en función de esa observación que estoy haciendo, describir cómo se comporta el objeto de estudio. Puede ser un consumidor, puede ser un grupo de consumidores, em, puede ser X sujeto que sin influir, sin hacerle ninguna pregunta, sin nada, voy a ver cómo se comporta. Ejemplo, puedo ir a un supermercado, pararme en el supermercado, al lado de la góndola donde están mis productos, y mirar qué es lo que hace una persona para comprar, por ejemplo, una mermelada. ¿Cuál es el proceso que sigue? Mira las mermeladas que están arriba, mira las mermeladas que están en el medio, que están abajo, eh, elige en función de precio, en función de colores, solamente observo, no le pregunto, no digo, no hago nada. Esa es una manera de ir verificando y conociendo los comportamientos de compra. En este caso de compra, podría ser comportamientos de otra situación que yo esté planteando o investigando. También podemos darle un enfoque causal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación muy estrecha de causa-efecto. Entonces, yo genero una situación dada y veo qué efecto está teniendo sobre, por ejemplo, este grupo poblacional, ya sean efectos positivos o negativos. Ejemplo, puedo llamar por teléfono a un importador ofreciéndole un producto. Ese es una causa. ¿Cuál es el efecto? Bueno, me puede creer o no que le estoy dando una financiación, me puede creer o no que le estoy ofreciendo este producto, puede desconfiar o no. Entonces estoy analizando ciertos efectos que van haciendo a la causa. Podemos darle también un diseño descriptivo. Enfoque, en base al diseño descriptivo podemos tener, por ejemplo, un enfoque transversal que va a medir una o más variables en un momento dado, en un momento específico. Por ejemplo, queremos medir cuál es el nivel de importación que está teniendo el mercado mexicano en la situación actual de COVID-19. Están aumentando, por ejemplo, las compras de productos del cleaning, de limpieza, o están aumentando o disminuyendo, o aumentando los productos de alimentos, o se están manteniendo, pero tiene que ser en un momento dado, en una situación, en un contexto dado. Justamente esto es
un diseño que se ha se está trabajando muy fuerte en la actualidad porque se está tratando de visualizar cuál es el impacto que está teniendo el COVID-19 en ciertos sectores, ¿sí? A ver, la mayoría podemos deducir que el sector de limpieza, el sector de salud y el sector de alimentos y bebidas son los que más, los que mejor han salido o han salido situación, que son los que se mantienen vivos y realmente son los que han aumentado su consumo en la situación actual. A su vez, en paralelo con tal vez las aplicaciones de reuniones, con las aplicaciones de logística, de distribución que te llevan el producto a la casa. Pero sabemos que es por un momento una situación muy particular, algo muy específico que está sucediendo en el momento actual. Entonces, ese enfoque es muy apropiado para poder trabajarlo en la situación de pandemia que estamos viviendo en la actualidad. El diseño descriptivo también puede tener un enfoque longitudinal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se puede estudiar a mismas personas de manera repetida a lo largo de un tiempo dado. Es decir, vamos a trabajar sobre un grupo de 20 personas y vamos a visualizar cuál es el comportamiento que tienen en el año 2019. Las mismas personas vamos a preguntarle cuál es la opinión, la apreciación que tienen en el año 2020. Esto se utiliza mucho en los foros económicos, donde se analizan, perdón, las perspectivas de un año para otro. Vieron que muchas veces dicen, bueno, ¿cuáles son las perspectivas para el año, hoy nos pueden decir, para el año 2021? Entonces, ¿qué pasa? Se juntan en noviembre, por ejemplo, un grupo de economistas y predicen un poco cuál es la economía. Al año próximo, en el mismo mes, se van a juntar los mismos economistas, van a hablar de lo mismo y van a ir prediciendo. Entonces, esto se utiliza mismas personas de manera repetida en un periodo de tiempo dado. Esto es un enfoque longitudinal. ¿Cuál es la idea? Es ir viendo si año a año o momento a momento que se analiza hay un cambio en su modo de ver las cosas, en su modo de opinar, o se va manteniendo, o va mermando, o va surgiendo algo novedoso. Podemos también tomar un diseño causal. Por ejemplo, el diseño causal tenemos un enfoque preexperimental donde se analiza una sola variable y obviamente existe un bajo control de las mismas. Por ejemplo, un enfoque preexperimental sería decidir la elección de un mercado internacional, es decir, yo elijo ir a este mercado porque solamente me da un costo de flete mucho más bajo que otros mercados. Por ejemplo, un exportador peruano que decide ir a un, a un mercado latino en vez de ir a un mercado europeo, pero solamente toma esta decisión porque el flete le sale más barato. Entonces, obviamente todos sabemos que elegir un mercado internacional no es solamente una cuestión de flete, sino también una cuestión de consumo, de hábitos, de aranceles, de distribución, de accesibilidad al mercado, de millones de situaciones que hay que poner en ponderación. El diseño experimental verdadero justamente trata de comprobar o en su defecto refutar una hipótesis que nosotros teníamos, pero esto se hace a través de una forma muy matemática y de un análisis estadístico muy exhaustivo, ¿sí? Estos generalmente ya son estudios que elaboran consultoras muy especializadas, pero en función de modelos matemáticos y una estadística muy al detalle, muy exhaustiva que permite, como les decía, comprobar una situación dada, una hipótesis que se está pensando. El diseño cuasi experimental se va a probar una variable sin ningún tipo de selección. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, queremos conocer
el nivel de competitividad exportadora que tienen los empresarios de América. Y claramente le aplicamos un cuestionario a los exportadores, pero no tenemos ningún criterio para decir de qué país. Como decimos América, podemos decir Argentina, podemos decir Perú, podemos decir Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, lo que sea. Entonces, no hay un criterio específico para decir, bueno, en Panamá vamos a hacer 20 encuestas, en Argentina vamos a hacer 50, no, cualquiera donde sea. Entonces, como que no hay un tipo una selección que nos permita cuantificar realmente la muestra que vamos a tomar. Y después, por último, tenemos diseños estadísticos, que este sí, claramente tiene en cuenta la estadística y a través de un muestreo, de unos cálculos de cómo conocer, identificar y mensurar la muestra, la seleccionamos y le aplicamos un análisis muy profundo para conocer cómo se va comportando. Esto se ve mucho también, por ejemplo, en lo que son las encuestas políticas, cuando los candidatos están conociendo la intención de voto, trabajan sobre diseños estadísticos que le permitan decir, bueno, nosotros, a ver, el X partido considera que va a ganar porque sus encuestas determinan que el 60% lo va a elegir a este candidato. Entonces, para ir, para ir determinando cuáles son los métodos de acopio de información en función de distintos tipos, en función de distintos diseños de investigación, vamos a tener maneras de recolectar esa información. Y a lo largo de este curso vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cuáles son las distintas técnicas y cuáles son también las ventajas y las desventajas de utilizar dichas técnicas. Por ejemplo, para los estudios cualitativos, ¿sí? Donde estoy buscando más bien información a través de, por ejemplo, eh, que no es una información cuantificable, que escapa un poco a los números. Puedo trabajar sobre entrevistas en profundidad. No es lo mismo decir entrevistas que decir encuestas. Eso también vamos a saber bien la diferencia. Una entrevista tiende más bien a develar, a conocer información más bien cualitativa. En cambio, las encuestas trabajan sobre lo cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces sucede con em, las empresas que fabrican alimentos o cremas, donde dicen el 95% de los médicos recomienda que se utilice tal crema para tal cicatriz, por ejemplo. Entonces, ¿eso cómo llegan a ese número? Bueno, a través de encuestas que le hacen a los médicos y obtienen ese 95%, por ejemplo. En cambio, cuando hablamos de entrevista, vamos a trabajar sobre aspectos más cualitativos. A mí me ha pasado de trabajar mucho con entrevistas a importadores, donde se les hace entrevistas de patrones de compra, de a quién le compran, de qué orígenes se están importando, a qué precios se están importando, las condiciones de venta que están, de compra que están utilizando, los medios de pago, la financiación que están utilizando. Entonces, con toda esa información se arma un perfil de comprador que puede llegar a interesar a un exportador para saber cómo direccionar su oferta exportable y cómo poder venderle adaptándose a lo que actualmente está comprando tal importador. Después también se pueden hacer entrevistas con actores claves del mercado, como distribuidores, donde se les pregunta cuál es la rotación que tienen los productos, cuáles son los márgenes que están manejando para distribuir.
cuáles son, si les gustaría o le interesaría ampliar su cartera de productos, si hay algún producto que tiene una tendencia creciente en la venta. Todo ese tipo de información se va relevando a través de entrevistas donde es mucho mejor recabar mayor información y poder después, obviamente, pasar por un filtro que nosotros saquemos las conclusiones que nos, que nos respondan a nuestro objetivo principal. El focus group también es otra manera de recabar información cualitativa. El focus group es en español grupo de enfoque, donde también lo vamos a ver más adelante, pero es a través de un grupo de personas, se le va haciendo preguntas, hay una persona que es un moderador y va recolectando información de lo que van hablando estas personas que se está estudiando. Técnicas de proyección también es otra alternativa. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Y en estudios descriptivos tenemos encuesta, como ya lo marcaba anteriormente, la observación, como lo dijimos, paneles de compra para estudios descriptivos longitudinales, paneles de medio y, por ejemplo, en estudios causales, la experimentación. Todos estos tipos de diseños de investigación con sus técnicas de datos primarios, es decir, de acopio de información, lo vamos a ir analizando a lo largo de este curso. Lo que estamos haciendo ahora es una breve presentación de las etapas, de las situaciones que vamos a ir analizando más adelante. Bien, también tenemos que ser capaces de delimitar cuál es la muestra. ¿Qué quiere decir la muestra? Yo como investigador, cuando estoy analizando comportamientos de compra, patrones de consumo, cuando estoy buscando algo, no puedo encuestar, por ejemplo, o no puedo conocer la opinión o lo que diga toda la población. La única manera de hacerlo es a través de un censo, que eso se hace y generalmente es algo que lo ejecuta el gobierno. Pero después lo demás necesito establecer una muestra. Bueno, ¿en función de qué voy a establecer una muestra? Todo esto lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir conociendo, cuáles son las ventajas de trabajar sobre una muestra, si una muestra es representativa o no. A ver, si en una población viven alrededor de 100.000 habitantes y yo solamente voy a encuestar a 10 personas, claramente no es una muestra representativa, entonces yo no me puedo basar en la fiabilidad de esos estudios. Entonces, generalmente no es algo confiable. Todo este plan de muestreo tiene que estar claramente identificado y planificado para poder llevar a cabo la investigación. Otra etapa muy crucial y muy importante es el presupuesto. Generalmente se piensa primero en el presupuesto que hay disponible para luego en función de eso poder planificar cómo vamos a llevar a cabo la investigación. Este es este es un punto muy trascendental y muy importante porque no solamente hay que pagar por el que está haciendo la investigación, sino también poder cubrir ciertos gastos, ciertos costos que me demanda llevar a cabo, como les marcaba anteriormente, por ejemplo, entrevistas, llevar a cabo encuestas, o incluso hasta comprar bases de datos para hacer llamados telefónicos. Todo ese tipo de situación requiere de una inversión previa. Y por último tenemos la propuesta de investigación, que es una propuesta que nosotros vamos a elaborar o vamos a confeccionar como para decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, esto es el objetivo, estos son los objetivos específicos, la hipótesis, los resultados esperados y qué es lo que nosotros queremos llegar a, cuando termine toda esta investigación, a qué queremos llegar como para poder resolver el problema o generar la información real que estamos precisando. El
trabajo de campo. El trabajo de campo es una etapa en la cual se sale al lugar, se sale al campo a, como les marcaba anteriormente, hacer las entrevistas o hacer las encuestas. No, trabajo de campo no es siempre en el campo in situ, sino que un trabajo de campo puede ser el call center que está llamando y relevando información. Ese es el trabajo de campo. Es hablando con los proveedores, hablando con los importadores, hablando con los empresarios. Entonces, eso siempre es necesario, es requerido y a su vez no solamente hay que planificarlo, sino que también ejercer un control sobre el trabajo de campo, porque muchas veces puede haber un error, algún sesgo en la información que, que, me, que minimice al 100%, o no sé si al 100%, pero que minimice mucho lo que corresponde al accionar de la persona que está llevando adelante esta investigación. Una vez que tenemos esa información que fue recolectada en el trabajo de campo, lo que tenemos que hacer es preparar esa información y empezar a depurarla. A ver, tengo una cierta información y tengo que ver cómo la cuantifico y cómo la califico, es decir, qué valor le doy a esta información y cómo puedo ser capaz de utilizarla para primero mostrarla y después para poder tomar las decisiones reales en cuanto a la investigación de mercados y cuanto a las decisiones mercadológicas que voy a hacer en la plaza de destino. Tengo que posteriormente proceder a un análisis y a una interpretación de datos, donde en esta situación voy a analizar, voy a trabajar, voy a hacer los análisis que sean necesarios para poder decir, estos datos me sirven, estos datos no me sirven, estos datos son fiables, estos no son fiables, y en función de eso voy a empezar a trabajar sobre un informe final que es una presentación donde tengo que pensar que tal vez todo el trabajo que he llevado a cabo en 2 meses o un mes o el tiempo que me llevó, tengo que ser lo más simple posible, lo más preciso, lo más racional posible para que la persona que esté recibiendo esa información pueda decir, voy a invertir o no en este mercado, o voy a asignar dinero en este mercado para viajar, por ejemplo, a una feria internacional, para contratar personas, para formar una empresa, para el objetivo de investigación. Lo más importante es saber que tenemos que tener un sentido muy práctico de decir, bueno, a ver, con esta información que yo le estoy dando al empresario, ¿realmente él puede tomar una decisión de decir, invierto dinero o no invierto dinero en este mercado? Ese es el objetivo que tenemos que ir planteando siempre desde un punto de vista que tengamos cierta empatía con el empresario para pensar que soy yo el que pone el dinero y el que va a invertir en ese mercado, entonces tengo que tener razones fundadas para hacerlo. Entonces, hasta acá hicimos una breve presentación de lo que es el curso en total, cuáles son las etapas. A lo largo de este curso vamos a ir conociendo cada etapa al detalle, en profundidad, pero siempre desde el punto de vista de la investigación de un mercado internacional, de cómo poder invertir en él, de qué es la información que a mí me puede llegar a servir y cuál no, y, y cómo puedo utilizar los diseños, por ejemplo, de investigación, cuáles son las alternativas de estos diseños como para poder utilizarlo y realmente que me sirva para tomar decisiones en cuanto a las estrategias de negocio futuras. No sé si hay alguna pregunta que tengan para hacer. Una consulta. Ese curso es como un modelo, ¿cierto? Para seguir con esto a través de la plataforma,